Bueno, estamos aquí con José Resta, fundador de Restas Sanitarios. Mucho para charlar y dije, no le voy a preguntar nada, lo vamos a hacer directamente en la grabación. Bueno, gracias Juan, un gusto, un gusto. ¿Y qué sentiste al aceptar esta invitación? Porque podrías haber dicho, no, mirá, llegó un buen momento de tu vida, poder contarle al mundo, porque sabemos que Internet es el mundo, tu historia, tu vida. Ok, primero Juancito te quiero hacer una pequeña corrección. Yo Sí. no fui el fundador. ¿Ok? Arrancó papá, Ok. era un trabajo de casa, papá y mamá. Sí, accidentalmente, por una enfermedad de papá a temprana edad, nos tocó continuar. Y como hermano mayor, me tocó agarrar un poquito la posta con 19 años y de ahí Con para 19 adelante. años. Sí. Así que la historia nuestra es una historia de familia, de trabajo. ¿Está? Ok. Papá era fletero, mamá cosía ropa en el fondo de casa, muy trabajadores los dos, muy austeros y con un sueño de una familia próspera. Este era el sueño de ellos, que pudieran prosperar y siempre pensando en una familia. Si me permitís 2 segundos, te cuento rápidamente, por favor. porque a mí me gustan los testimonios, ¿viste? Y creo que las cosas no son casualidad. Cuando uno busca, el Señor siempre se ocupa, más tarde o más temprano, de marcarte o abrirte un camino y una puerta. Okay. Entonces, mi papá era fletero, trabajaba en el ramo de la construcción, ¿sí? Y un día, como a él le gustaba servir mucho, él era un hombre que le encantaba ayudar, era un hombre que lo hacía con mucha alegría. Él era feliz trabajando, realmente feliz. Entonces cuando alguien le pedía una gauchada, él siempre dispuesto. Y un día un cliente le dice, Tano, porque era italiano, y en el rubro había muchos italianos, entonces le dice, che Tano, ¿no me haces un favor? ¿No te llevas una chatarra de un material que había que no valía nada, pero era limpiar la obra, no existían los volquetes que hay ahora? Y papá dice, sí, y él se ganaba unos pesitos extras, como fletero sumaba. Y así empezó a ir a llevar ese material a una fábrica, ¿sí? Y empezó a ofrecerlo como un servicio. Iba una hora, che, ¿querés que te limpie esto? Y así fue, hasta que un día ahí es donde Dios aparece porque mira y ve el corazón y estaba el dueño de esa fábrica leyendo un diario, tomando un café y le dice, ¿a qué se dedica? Le cuenta y le dice, le ofrezco un negocio. En lugar de darle plata, le voy a dar estos caños. Y usted mañana, a la primera obra a la que va, lo que yo le voy a dar algo que vale 10 pesos, usted le ofrece 20. Entonces se hace una diferencia. Papá, ni tímido ni perezoso, dijo, obvio, claro que sí. Y ahí comenzó el negocio. Este señor lo ayudó más adelante diciendo, bueno, ya es hora de búsquese un lugarcito en el fondo de casa, empiece a llevar material, yo se lo financio. Así comenzó Restas Sanitarios. Este es el comienzo de Resta. Sí, señor. Qué importante recordarlo y tenerlo presente siempre. Siempre, porque siempre va a haber alguien que te va a dar una mano. Siempre. Yo digo que en el mundo hay gente que está pendiente de ayudar al otro. Hoy no tiene mucha publicidad de eso, pero existe en cada rincón de la tierra. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes trabajen bien por ustedes son sus propias vidrieras, no lo hagan por el lugar donde están o porque se los piden, háganlo porque nunca sabes quién te va a estar mirando, pero siempre hay alguien que está mirando y buscando talentos o personas a las que darle una mano. Y eso papá me lo grabó a fuego y nosotros somos un poco eso. Hay algo que recordaba de nuestro pastor Osvaldo Carníbal y él dijo... La acuñé la frase, ¿me la permitís? Sí. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy buena. Esa frase, hoy en el tiempo que corre, puede sonar un poquito dura, hay que tener cuidado, ¿viste? Hay palabras que parecen que... Pero eso era mi papá y eso buscamos ser en Resta. Esa es la cultura que intentamos, el servir. Siempre a través de lo que hacemos tenemos la oportunidad de ayudar al otro. Siempre. Estar dispuesto y disponible. Por supuesto. Pensaba en una de las frases que nos compartió el pastor y es esta de Dios siempre puede,
Pero hay un solo caso en que Dios no puede, cuando yo no quiero. Y lo que veo en tu papi es esto de, él nunca dijo, déjame pensarlo, se me complica. Sí, cómo, dónde, cuándo estoy disponible. Y el comienzo fue estando dispuesto y disponible. Absolutamente. Por supuesto que ese señor que lo ayudó a papá, fíjate las vueltas de la vida, termina teniendo una relación casi de padre a hijo. Él no había tenido un hijo varón, papá había perdido a su padre muy jovencito, Wow. por lo cual la cosa trascendió a otro nivel. Ya no era solo el trabajo, sino que Dios se encargó de restaurar en ambos Wow. casos necesidades que tenían. Wow. Dios no hace las cosas a medias. Dios no hace las cosas solo por algo. El plan de Él es perfecto y es global. Es integral. Es integral. Hablamos de hacer negocios, hablamos de familia, al punto que cuando papá enferma de un cáncer que le dio muy poquito tiempo de vida, quien después volvió a casa a ayudarnos por segunda vez a ir adelante fue este señor que se llamaba Don Antonio, que en Resta es bastante escuchado ese nombre porque se lo honra muy a menudo. Y hizo lo mismo que hizo con papá. Vino a casa, se sentó con mamá, conmigo, se ve que había hablado mucho con papá y nos marcó el camino. Nos marcó el camino. Y como dice en estos tiempos el pastor, él nos iba mostrando las señales. Okay. Dijo, es para allá, yo les voy a ir mostrando algunas señales, pero el camino lo teníamos que caminar nosotros. Okay. ¿Sirve, Juan? Sí, me encanta. ¿Me Las explico? señales te marcan el camino. Hablando de nuestro pastor, ¿cuán importante para vos, José, es tener mentores en la vida y cuáles fueron tus mentores? Fundamental. Lo que acabas de preguntar para mí es fundamental, lo hablo mucho hoy en casa con mis hijos que son adolescentes. Te voy a contar. Yo tenía 7, 8 años, iba a un colegio católico de monjas, ¿sí? Y yo era el gordito bueno, entonces las monjitas me querían, ¿viste? Esa cosa, era obediente, disciplinado. Y había un cura que iba a dar catequesis, un hombre grande. Yo me enamoré de ese hombre, me encantaba escucharlo hablar, porque era un apasionado de Dios y de las cosas que hacía. Al punto que yo iba solo los domingos a misa, quedando lejos de mi casa, me agarraba la bicicleta porque él para mí fue el que me acercó a Dios y yo lo quería escuchar. Primer gran experiencia de yo a los 10, 12 años no te decía una mala palabra, no hacía cosas que no fueran las correctas. Ya él me había dado sin darse cuenta, porque nunca tuve un trato personal con él, él ya me había dado coordenadas. Cuando papá fallece, yo me enojo mucho con Dios. Yo tenía 19 años recién cumplido, no podía entender por qué se había llevado a mi papá. Ese enojo me duró 2 días. Al tercer día estaba derrotado, me puse de rodilla en un mes de julio del año 88 en mi habitación, no me lo olvido más, de noche estrellada, bien fría, de rodillas y le dije, Señor, yo sin vos no llego ni a la esquina. Y ahí hice mi primer pacto con Dios sin saber que se podía hacer un pacto con Dios. Yo venía de una iglesia que el pacto era quién sos vos para hacer un pacto con Dios. A lo sumo anda a ver a un ángel o a un santo, algún santo que te ayude. Yo me puse de rodillas y quise hablar con Dios. Y este fue mi pacto. Le digo, mira, yo voy a entregar mi vida. No va a haber día, no va a haber noche, no va a haber sábado, no va a haber domingo, por supuesto no va a haber nada de la juventud a esa edad, pero si vos me ayudás y me guías, yo pongo todo mi trabajo. Y lo único que te pido es sacar esta familia adelante, y si a la vuelta de la vida me regalás una familia, yo seré sumamente feliz. Y él cumplió en todo. Segundo. Tercero, llegar a Catedral de la Fe, con muchísimas resistencias. Venía de la Iglesia Católica, ¿qué es esto de la Iglesia Evangelista? ¿Viste? De los evangelistas, todos los prejuicios. Y Mario y Gise Sawin, para nosotros hoy amigos, tuvieron mucha paciencia con nosotros hasta que nos acercaron a... Y hoy te puedo confesar, Juan, que fueron años muy difíciles estos últimos 7
para Resta, para mi familia y para mi persona. Y gracias a los pastores, a la gente de la iglesia, a personas como vos, que cuando te ven te dan un abrazo sin conocerte, pero es ese abrazo que te transmite todo, estamos acá. Muy bien, qué importante es tener mentores en la vida. ¿Estabas pensando algo, se te vino, José, ahí que nos quieras contar? ¿Alguna anécdota? Sí, claro. Pienso mucho en los jóvenes, porque yo fui joven, me siento todavía algo, pero me está tocando transitar el ver a mis hijos que están comenzando la vida de la adolescencia hacia la parte más adulta, y acá hay un puñado de jóvenes y en Resta tenemos que trabajar por el cambio generacional, hay que preparar el futuro. Entonces acá te voy a decir algo, voy a arrancar con una frase que una vez me dijo alguien que me gustó mucho, que dice así: si querés que Dios se ría, contale tu plan. Ahora lo explico. Me encanta. Porque a Dios le encanta que tengas un plan. El problema del ser humano es que a veces se aferra a un plan y eso es lo que Dios no quiere. Ok. Porque digo, por ahí Dios quiere que vayas para un lado, pero vos no tenés ese lado muy claro. Si te aferraste, digo, crees que el destino es Mar del Plata, pero era Pinamar, entonces no viste las señales y fracasa el plan. No hay que endurecerse al plan, hay que ser permeable a que te vaya moldeando. Pero hay que tener un plan. Vamos de nuevo. Okay. Fundamental tener un plan y te cuento una anécdota personal. Por favor. Estaba tan perdido cuando era joven y había perdido a mi papá, que era todo en mi vida a los 19 años. Yo quería andar con él, andaba con él, me gustaba trabajar con él, me enseñó a manejar, un montón de cosas, y de repente que mi terapia en aquel momento era, te diría, 3-4 veces por semana llegaba exhausto y teníamos una bañera en casa de hierro fundido, poníamos agua caliente, muy caliente, yo me llenaba la bañera, me metía en esa bañera que me quemaba, pero me quedaba hasta que empezaba a sentir frío. Okay. Y ahí, ¿qué sucedía en esa bañera? Yo planeaba, en esa bañera pergeñaba, ideaba, no me molestaba a nadie, estaba en un lugar calentito, seguro, el agua, no sé, tengo un tema con el agua. Entonces empecé a hacer mis planes. Y quiero contar esto, porque para cuando uno es joven dice, che, ¿cómo junto para comprar un departamento con un sueldo como el que hoy gano? Y me preguntan, y yo digo, mira, hay cosas que no te las puedo explicar, porque aparte la economía, y sobre todo en nuestros países, cambia tanto que de repente $100 es algo inalcanzable y en otro momento es algo que es posible. Entonces, ahí va mi historia. Yo me iba a esa bañera, hacía mis cálculos y me fijé un número en la cabeza. Ese número contemplaba que cada uno de mis hermanos, es decir, somos 4 hermanos, pudiera tener un departamento y un auto. No me preguntes cómo lo íbamos a bancar, todo eso no me daba la cabeza. Claro. Era, ¿cuánto vale un departamento? ¿Cuánto vale un auto? Ok, ¿eso equivale a cuánto? Y me puse un número en dólares. Entonces me iba a la bañera y decía, bueno, a ver, ¿cómo venimos facturando? Negocio, 2 personas, chiquitito. Entonces, voy a decir un número, $500.000, porque era un número con el que podíamos cumplir eso. Okay. Y ese era mi número, ¿eh? Entonces llegaba a fin de mes y hacía mis cálculos, yo muy con los números, y digo, bueno, ¿cuánto junté este mes? $300. Oh, Dios. Entonces mis cálculos eran 50 años. Claro. Para poder conseguir eso. La vida para poder conseguir eso. Y acá va la clave. Nunca me corrí del camino. Algún mes eran $300, otro mes eran 600, alguno fue 1000, alguno no fue nada. Pero ¿qué te quiero decir, Juan? Y esto es lo que le quiero decir a los jóvenes. Cuando vos te mantenés firme en el camino, sos consecuente con la obediencia, el trabajo, lo que hablamos antes, el respeto, el que la gente te está mirando, un día sin darme cuenta y mucho antes de lo que yo había pensado,
habíamos conseguido la meta. Wow. No tiene explicación numérica. Me encantan los números, no hay explicación numérica. Eso es Dios. Eso es Dios. Él es el que multiplica, Él es el que hace lo que para el ser humano es imposible. Por eso digo, un plan hay que tener, aferrarse te lleva a la ansiedad, a muchas cosas que no te convienen. Hay que ser paciente y decir, yo voy por acá, mirando las oportunidades, aprovechándolas. Como dijiste, Juan, siempre con un sí, siempre con un sí. Cuando es sano o no, cuando viene alguien y te propone algo bueno, uno siempre tiene que decir sí. Después Dios te va a mostrar si era lo correcto o no y Él te va a ir guiando. Me encanta decir que Dios siempre tiene un milagro bajo la manga. Siempre. Determinarás una cosa, es un versículo, y ésta te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amén. Creo que eso Amén. va conectado a lo que dijiste, ¿no? Creo que uno tiene que ser atrevido para dar el primer paso cuando no ves el camino. Ok. Y el Señor te va armando el camino. Pero a medida vos vas caminando, no hay que esperar ver el camino. Hay que ser atrevido y dar el paso. Siempre bajo la consigna de todo lo bueno. Nunca atajos, nunca caminos que te lleven por lugares que a Dios no le agrada. Siempre, che, esto es sano, esto es legal, esto es bueno, esto me ayuda y ayuda al prójimo. Ok, entonces anda tranquilo que Él te va a ir armando el camino. Me encanta. Tengo un fondo de pantalla en la compu que dice, Dios no te muestra la escalera completa, Él te muestra solo el siguiente escalón para que aprendas a depender de su amor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tal cual. Maravilloso. Así que impresionante lo que estamos aprendiendo. Yo la estoy pasando muy bien porque para mí es sabiduría, es humildad, es experiencia, generosidad. Y habiendo visto estos valores, me gustaría que vos digas, ¿cuál es el mayor regalo que Dios te dio? Primero la vida. Dice, ¿no? Decía Jesús, cada día trae su propio afán, pero qué maravillosa es la vida, qué maravilloso es tener la oportunidad de vivir. Lo segundo que me regaló, el milagro de ser papá, porque también nos habían declarado infértiles. Wow. Y no bajamos los brazos, sobre todo mi esposa. Otro tema para los jóvenes, piensen en sus compañeros de vida. Piensen, sueñenlos, planifíquenlos, porque es fundamental para que en la vida te vaya bien. Solo no se llega ni a la esquina. Creo que hay un dicho que dice más o menos así: si querés ir rápido, anda solo; si querés ir lejos, anda acompañado. Excelente. Para mí eso es la pareja, el matrimonio. Tu compañera, para mí, Pau, es mi compañera de ruta, que significa todo para mí, porque me encanta la ruta, me encanta manejar, es saber que al lado tuyo hay alguien que te está acompañando. Entonces, antes que el ser padre, el haberme dado, y Juancito me olvidaba, yo la pedí y la soñé a mi esposa y a mis 4 hijos, a los 20 y pico de años. Me lo imaginaba, la visualizaba y Dios me lo dio. Así que esposa, hijos, si tuviera que decirte otro regalo del Señor, es el haberme permitido soñar. Yo me siento un soñador. Y eso es algo que al ser humano le hace mucho bien. Sin sueños es soñar. Después bajas a tierra, lo acomodás, pero el sueño es lo que te permite volar sin alas, ¿viste? Te anticipaste a la pregunta. Venga. Es eso lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es tu mayor virtud? Yo creo que la obediencia, el respeto, administro, creo que Dios me dio el don de la administración, me gusta administrar, lo hago naturalmente.
y siempre pensando en grupo. No sé si fue específico, pero... Sí, sí, tu mayor virtud es administrar, ordenar, pensar en el otro, trabajar en equipo. Siempre. No me imagino la vida solo. Ok. No, nunca. De chico soñaba con un colectivo Ujú. y llevar a gente. Y me encantaba que la gente disfrute del viaje. La música, me ponía Aspen, la música de Radio Aspen, y yo me imaginaba manejando un colectivo de larga distancia y que todos estuvieran viajando placenteramente. Así era mi juventud, así me la imaginaba. Por eso no podría pensar en un trabajo solo, no podría pensar en no tener una familia, no. Muy bien. Unos versículos que antes de venir orando se me venían al tener esta oportunidad de hablar con vos Sí. es, en Proverbios dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Qué representa para vos esto, José? Todo. Resta es el apellido de papá. Ujú. Gracias a él y a su buena campaña y a su nombre, nosotros pudimos seguir, pudimos apoyarnos en él y seguir. Y mi gran desafío, junto con mi esposa en este tiempo, es cuidar mucho ese nombre, porque lo que va a trascender para las futuras generaciones y para todos los que pasen por Resta va a estar basado en ese nombre. Resta es un apellido, es un nombre propio. Entonces, cuando yo trabajo, pienso en mis abuelos, en mi papá, en mis hermanos, en mis hijos y en las futuras generaciones, por lo cual no podría hacer nada que atentase contra eso. Ok. ¿Me explico, Juan? Ok, sí. Cuidás el nombre. La excelencia también demanda intensidad, José. Mucho. Una vez se sueña, proyecta, administra, pero también se tiene que levantar. A veces las emociones tenés que, de alguna manera, activar el dominio propio y seguir adelante. ¿Qué cositas le dirías a los jóvenes, como para ir terminando? Si tienen un sueño, tienen un objetivo, una familia, un negocio, ¿qué cositas tendría que tener en cuenta sí o sí? A ver, quiero ser cuidadoso con esto. Sí. Anoche hablábamos con una pareja muy amiga en casa y hablábamos de esto. Lo que a mí me preocupa hoy es la sobreabundancia de información. Ok. Las redes, porque aparte lo que traen las redes y lo que venden son cosas malas. Juancito, cuando yo era chico, viniendo de una iglesia católica donde la fe no se practica como hoy nosotros lo hacemos y lo sabemos, yo recuerdo que las Pascuas eran tiempos claves, no se comía carne porque, viste, y las Navidades, y había ciertas cosas, nunca faltaba una abuela con un rosario, que rece un rosario. Entonces digo, yo me crié viendo un poco de eso. No se iba a misa, pero no se agradecía la mesa, pero no faltaba algún momento donde Dios estuviera presente. Yo en la actualidad no lo veo en ningún lugar en la mesa de una familia. ¿Y las redes qué te venden, Juan? Lo malo. En las redes no se habla de los milagros que todos los días suceden, de las cosas buenas que la genética descubrió en... Es todo malo y todo el día. Superficial. Y a toda hora, y no es real. Y si hablamos de éxito, tampoco es ese éxito real. Porque se vende el que tiene la Ferrari, porque no sé qué pegó con... Yo digo, Juan, no. Menos redes. A tu pregunta es, si tenés primero un sueño, yo pediría por favor que se piense cuando sos joven en un compañero o en una compañera, pensando a futuro, soñarlo dentro del sueño, decir qué quiero lograr, porque la ambición es buena, es sana, ¿sí? Cuando es sana. Después ser ordenado, perseverante y buscar cosas que nutran tu alma, cosas, libros que te acerquen a Dios, o buscarte libros
que indirectamente también construyan bien tu mente. El problema o yo veo en qué ponemos acá adentro, con qué nos nutrimos, porque de lo que comemos es como va a estar nuestro cuerpo. Y hablando espiritualmente, y para poder ir a conquistar el mundo, se necesita estar sano. El guerrero necesita descansar, el guerrero necesita volver a casa, el guerrero necesita fe para reponerse el día siguiente. Si no es éxito lo que muestran hoy en día las redes superficialmente, si no es éxito lo que muestran las redes superficialmente hablando, ¿qué es éxito, José? Para mí el éxito hoy es cada día despertarse, ver en colores, dar gracias, tener a quién ir a ver, tener un trabajo, tener con quién ir a hacer algo, trabajar, ayudar. Como digo, para mí el éxito nace desde el ayudar al otro. La mayor paga para el ser humano es cuando vos pudiste ayudar a alguien y en ese dar hay un recibir inmediato. No se hace con esa idea, pero cuando vos das, inmediatamente estás recibiendo algo que es mucho más que lo que das. Para mí el éxito es eso, andar tranquilo por la vida, pidiendo consejo, dando una mano cuando puedas, tranquilo. Como dijo el salmista, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. Creo que Él nos hace... No digo que sea fácil, Juan. Yo paso todos los días mis tormentas, pero doy gracias porque rápidamente vuelvo al Señor. Cuando siento que estoy muy turbado, porque hay que ser claro con esto y hay que ser honesto, el mundo está muy raro. Hay mucho mal dando vuelta. El mal ganó mucho territorio en el mundo. Entonces yo digo, el gran desafío de cada día es ¿dónde está mi ancla? ¿Dónde está mi lugar seguro? Y eso es el Señor. Entonces a cada rato el desafío es volver al Padre, parar un momento, vas al baño, te lavas la cara, te preparas un mate, un cafecito, pero en ese momento es ir a buscar al Señor para decir, acá estoy. Estar conectado, dijo el pastor en estos días, tener wifi, que no se te corte la wifi con el Señor. Muy bueno, y eso es la oración. Para cerrar, la oración en tu vida, ¿cuánto ha representado? Y si recomendás a aquel que nunca oró, ¿cuánto bien le va a hacer? Muy bien. Yo aprendí que el significado de la palabra oración es hablar, es comunicarte, es dialogar, no es algo... Jesús nos enseñó cuando los discípulos le preguntaron el Padre Nuestro, la primera recomendación que yo hago, que a mí me costó hacerlo, es no lo digas de memoria. Decí el Padre Nuestro sintiendo cada palabra y cada frase, porque es maravilloso. De arranque, que no te falte nunca un buen Padre Nuestro. Excelente. 2 o 3 veces por día. Ahora, después me muevo de un lado al otro, yo juego, permíteme, Juan, juego, yo creo que Jesús es mi amigo, yo creo que el Señor le digo papá, yo juego. Entonces cuando veo que en casa me carga mucho, qué suerte que tenés, porque por ahí voy a un lugar difícil de estacionar y yo llego y aparece el lugar. No tenés suerte. Y yo le digo, gracias Señor, qué capo que sos. O cuando sucede algo, entonces la oración es una comunión permanente. Es, voy a ir a hacer algo, Señor, acompáñame, guíame. Salí de una reunión, de un negocio, me fue bien, gracias Señor. Alabarlo con pequeñas cosas. Por eso digo, y cuando te pones a hacer una oración, agradeciendo una cena, cuando te cruzas con alguien que te das cuenta que necesita, es empezar a hablar, pedir permiso y es empezar a hablar. Y el Espíritu Santo te va a ir guiando. Entonces la oración es
lo que el Espíritu Santo quiere hacer en el momento que Él lo quiera hacer. Nosotros tenemos que estar dispuestos a estar permanentemente queriendo hablar con Dios. Muchas veces durante el día. ¿Me explico, Juan? Se entiende perfectamente. Bueno, José, gracias. Un placer. Por el espacio. Un placer. Siempre que te veo ahí, nos cruzamos siempre en el templo. Transmitís lo que transmitís ahora, teniéndote cerca, paz. Transmitís la persona de Jesús. Creo que sos un hombre que ha peleado muchas batallas y vos dijiste, tengo tormenta todos los días. Todos los días, Juan. Constantemente. Y el fruto de permanecer es esto, transmitir paz, sabiduría, no desde lo que leí, sino desde lo que el Señor me permitió soportar, porque el amor también todo lo soporta. Y hacer un negocio, tener una familia y emprender cosas no es solamente lo que se ve en las redes. Claro. Acá de vacaciones en Cancún, acá ganando tanto. Acá. También ahí está la otra parte, el lado B, que no se muestra. Detrás, antes de la grabación, también estábamos viendo, a ver qué hacemos. Estoy nervioso, decía José. Bueno, yo también. Pero que esas cosas no nos impidan ser de bendición. A veces uno dice, no hago contenido porque no sé si estoy preparado. Aparte, no nos conoce nadie. Y me acuerdo que grabé con un amigo evangelista, Tommy González. Y cuando grabamos, él mencionó, si hay uno que le llega el mensaje, Sí. ya se cumplió el propósito. Podríamos decir lo mismo, José. Si hay uno, un joven que es inspirado, que es animado a tomar un consejo, el milagro está hecho. Claro que sí, Juan. Y yo creo que eso es, en el día a día uno tiene que estar abierto a, Señor, si vos me pones a alguien que quiera que yo le diga algo, úsame. Y todo el tiempo eso sucede, todo el tiempo eso sucede. Y Juan, lo más lindo es lo que vuelve. Cuando vos sentiste que pudiste dar un abrazo, yo soy muy abracero, por ahí no hablo tanto, pero el abrazo largo. Y yo creo que eso es un montón. Da buenos abrazos. ¿Está bien? Está perfecto. ¿Querés hacer una oración para cerrar? Por toda la juventud. Vamos. Dale, vamos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por esta oportunidad que a través de la tecnología nos das. Señor, yo pido por esa juventud que es preciosa, Padre, porque no hay nada, no hay tesoro más lindo en la tierra que un joven. Tiene todas las ganas, tiene la inocencia, cree, no está infectado. Yo te pido, Padre, en este día, por todos esos jóvenes, que nos vean o no nos vean, sabemos que está. Te pido y te agradezco por la vida de Juan, por su corazón, Señor. Acá detrás de cámara, tenemos también a nuestro amigo que nos ayuda un montón, que lo queremos mucho. Jóvenes, es lindo estar rodeado de jóvenes. Padre, sabemos, vos lo dijiste, que hay que tener el espíritu de un niño, ¿no? Y que cuidemos eso. Bendecimos este día, bendecimos la iglesia, bendecimos a nuestros pastores, a los que tenemos hijos, a los que van a tener hijos, a las parejas, Señor, que están pensando en armar una familia. Te damos gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y lo hacemos todo en el amado nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Si alguna parte de este video, la vida de José te ha inspirado, fue de bendición, deja un comentario qué fue lo que te quedó y nada, lo hicimos para vos. Gracias, José. Gracias, Un abrazo.